Job era un hombre íntegro, justo y devoto a Dios, que vivía en la tierra de Az. Era rico en todos los aspectos, tenía una gran familia, riquezas inmensas, y un buen nombre entre los suyos. Nadie tenía una vida tan bendecida como Job, quien era conocido por su devoción genuina y constante a Dios. Sin embargo, todo estaba a punto de cambiar. En un plano celestial, Satanás apareció ante Dios y afirmó que la lealtad de Job se debía únicamente a las bendiciones que había recibido. Satanás propuso que, si Job perdiera todo lo que tenía, su fe en Dios desaparecería. Dios, confiando en la fidelidad de Job, permitió que Satanás probara a su siervo, pero sin tocar su vida. En un solo día, la vida de Job se volvió una tragedia desgarradora. Llegaron mensajeros para informarle que había perdido todas sus posesiones, y lo más devastador, sus hijos habían muerto en un terrible accidente. La riqueza y la prosperidad que una vez definieron su vida se desvanecieron en un instante. Sin embargo, Job se arrodilló, rasgó sus vestiduras en señal de duelo, y dijo, el Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. La fuerza de su fe permaneció inquebrantable. Satanás no se detuvo allí. Vio que Job seguía adorando a Dios, así que pidió permiso para atacarlo físicamente. Entonces, Job fue afectado por horribles llagas desde la cabeza hasta los pies. Sumido en el dolor y la miseria, Job se sentó en las cenizas, rascándose con un pedazo de cerámica para aliviarse. Aún así, no maldijo a Dios, aunque el dolor era tan insoportable que deseaba nunca haber nacido. Su esposa, viendo su sufrimiento, le dijo, «Aún retienes tu integridad. Maldice a Dios y muere». Pero Job, en su firmeza, respondió que aceptaría tanto lo bueno como lo malo de Dios, manteniéndose fiel. Los amigos de Job llegaron para consolarlo. Al verlo, se quedaron en silencio durante 7 días y 7 noches, impactados por su estado. Finalmente, comenzaron a hablar, y lo que empezó como consuelo pronto se convirtió en una acusación velada. Según sus amigos, Job debía haber cometido algún pecado, ya que creían que el sufrimiento era una retribución divina por el pecado. Job, sin embargo, sabía que era inocente, y defendió su rectitud con vehemencia. Cuestionó por qué el justo debe sufrir y reclamó justicia, buscando respuestas de Dios en su momento de mayor oscuridad. Sus palabras resonaron en los cielos, y Job se enfrentó a las grandes preguntas de la vida y la justicia divina. Finalmente, Dios respondió desde un torbellino, recordándole a Job las maravillas de la creación y la grandeza de su poder. En su respuesta, Dios no le explicó el porqué de su sufrimiento, sino que le mostró el vasto misterio del universo, invitándolo a ver el mundo desde una perspectiva divina y a confiar en la sabiduría infinita del Creador. Al final de esta experiencia, Job se dio cuenta de la limitación de su entendimiento humano y aceptó su papel como parte de una creación más vasta y compleja de lo que jamás podría imaginar. Job, en su humildad, se arrepintió de sus reclamos y reconoció la soberanía de Dios. Dios restauró la vida de Job, dándole el doble de las posesiones que había perdido, y bendijo el resto de sus días. Job vivió una vida plena y murió en paz, rodeado de hijos e hijas, y volvió a disfrutar de la prosperidad. Su historia sigue siendo un ejemplo eterno de fe, humildad y confianza en los designios de Dios, mostrando que, aun en medio del sufrimiento, siempre hay un propósito mayor. La historia de Job no solo trata sobre el sufrimiento, sino sobre la fe y la confianza en Dios, incluso cuando no entendemos el porqué de nuestras pruebas. Esta historia nos muestra que, aunque las pruebas pueden ser duras y la duda se puede asomar, la fe y la integridad son recompensadas y que, al final, Dios tiene un plan que va más allá de nuestra comprensión,